Bienvenido a nuestro curso de Teología 2. Estamos ahora examinando el parte de la teología que se llama Pneumatología, el estudio del Espíritu Santo. Posiblemente la persona menos comprendido de toda la divinidad. Es el estudio del Espíritu, que ha dado lugar a ideas extrañas y por esto es esencial una comprensión clara de exactamente lo que dice la Escritura. La importancia de la doctrina del Espíritu Santo es obvio. Es el punto de contacto directo y personal que cada uno de nosotros tenemos que somos creyentes con la Trinidad. El Padre parece trascendente muchas veces y a veces muy distante. Y el Hijo está en el cielo en forma glorificado y resucitado. Y a veces nosotros pensamos que es accesible pero distante. Por lo menos se puede comunicar con Él. Pero percibirlo es diferente. El Espíritu es activo en las vidas de creyentes. Y reside en nosotros. Y afecta a nosotros directamente. Por eso es importante que tenemos un buen entendimiento de su propósito, función, ministerio y obra. Hoy la obra del Espíritu es más evidente que otros miembros de la Trinidad, porque el Padre fue más evidente en el Antiguo Testamento, más mencionado, cierto, y el Hijo fue más evidente en los Evangelios, pero es el Espíritu que es más evidente en el período de la Iglesia. Hoy en día el énfasis en cómo experimentar a Dios o sentir su presencia y dirección directa nos obliga a saber bien la evidencia de quién es Él y cómo funciona en nuestras vidas. Hay dificultades, sin embargo, en entender el Espíritu y tenemos menos revelaciones claras con respecto al Espíritu que tenemos del Padre y del Hijo. Por eso es más bien como una rompecabezas que uno tiene que encontrar las piezas y ver cómo funciona en la totalidad. Su función principal es glorificar al Hijo, según Juan 16, versículo 14. Y no explicarse a sí mismo o defender su esencia. Por eso las revelaciones no hablan demasiado del Espíritu Santo como habla del Hijo y del Padre. La dificultad en definir a alguien invisible es evidente. ¿Cómo van a describir a alguien que no se puede ver? Él es más evidente por lo que hace o las pruebas circunstanciales que visual o concreto. Así uno tiene que estar sensible al Espíritu y alerto a lo que Él está haciendo y lo que Él está guiándonos. Las controversias con el Espíritu en los últimos días han causado mucho de no discutir en el tema o aún mencionarlo. Simplemente porque para no causar controversia o división, o al otro lado, por hablar mucho del Espíritu, le acusará de ser como pentecostal. Sin embargo, el estudio histórico del Espíritu Santo también nos revela la importancia del estudio hoy. Poco fue escrito sobre el Espíritu, aparte de su parte en la inspiración de la Escritura, que vamos a estudiar en la bibliología, pero a mencionarlo, era un misterio cómo el Espíritu llevó, como dice el texto, como un barco en el viento, llevó a los autores para producir la palabra de Dios sin error. No tenemos explicaciones, sino declaración que así fue, y por eso nosotros tenemos que aceptarlo. En el principio, hasta el año 150, tenemos los escritores de los pocos que tenemos hoy en día. Por los primeros 120 años, ponete, de la Iglesia, hasta 150, Ireneo, Clemente de Roma y Policarpo y Ignacio
son unos 4, que describieron mucho en cuanto a su relación con Cristo, o con la gente que conocía a Cristo, confirmando su deidad y su persona. Luego de 150 hasta el año 300, cuando los cristianos llegaron a ser aceptados, tenemos muchos, lo que se llama apologistas. Primero los padres de la iglesia, ahora los apologistas, que defienden a cristiandad contra los romanos, especialmente escribiendo directamente al emperador muchas veces. Pero sus escritos eran muy claros en cuanto a la defensa de cristiandad. Justín Mártir, Tatiano, Apolinaris, y Clemente de Alejandro y Tertuliano. Luego, después de Constantín y la aceptación de cristiandad, tenemos lo que se llama los teólogos. Entre el año 350 hasta 400 o 500. Hipólito, Cipriano, Gregorio Taumaturgo y Dionisio. Pero había mucha confusión en cuanto a lo que escribieron sobre el Espíritu Santo, pocos escritos de entendimiento del Espíritu, y con esto muchos errores y controversias que luego causaron divisiones entre los hermanos. Pero menciona mucho del entendimiento del Espíritu Santo fue el resultado en la luz del entendimiento de la Trinidad. Siempre estaban en relación con todos el Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Y Cristología en el siglo IV y V, cuando los teólogos formaron el credo de Niceno en 325, aclarando que el Espíritu procedió del Padre, pero igualmente fue considerado parte de la deidad. En las Edades Medias, después de la aceptación del cristianismo, tuvieron que resolver el conflicto sobre la Cristología y la Trinidad para las iglesias. El concilio de Niceno en 325 y el segundo concilio ecuménico en 381 definió la Trinidad, incluyendo el Espíritu Santo, y condenó a cualquier que negó la deidad del Espíritu. El cristiano tenía que creer, como dice en el credo, en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, quien procede del Padre, quien es adorado y glorificado juntos con el Padre y el Hijo, quien habló por los profetas y en una iglesia santa, católica y apostólica. La frase clave allí es quien procede del Padre, que va a ser discutido pronto por la cuestión de un debate con los arianistas. Pero luego en el debate sobre la deidad del Espíritu Santo, en el VI siglo, en el occidente o en Roma, es decir, decidió añadir al credo de Niceno que el Espíritu procedió del Padre y el Hijo, añadiendo la frase que se llama el filoque, que significa del Hijo. Así el Espíritu fue considerado parte de la Trinidad, procediendo del Padre y del Hijo. Pero este argumento fue principalmente por la consecuencia del ascenso de arrianismo, de Arriano en 256 hasta 336, que dijo que Cristo no era eterno, sino creado, ni igual al Padre. Entonces, discutiendo con el homoousianismo, que significa la misma esencia, pero no idéntico, obligó la definición del Espíritu como parte de la Trinidad. Los arianos creían que el Padre fue incomparable, y así el Hijo no puede ser igual, sino similar. Esta es la frase que usa homoios y subordinado.
Entonces tenemos las dos perspectivas de la Trinidad. Uno es homoousianismo, que significa esencialmente es la misma, y también que tenemos que el Hijo y el Espíritu son similar y subordinado, homoios. La Iglesia Oriental de Constantinopla rehusó añadirlo, y como consecuencia, luego hacer el conflicto mayor en la división de la Iglesia Católica. En el año 1056 dividieron la Iglesia Oriental de la Iglesia Occidental. El Espíritu Santo y Agustín también tiene una cosa interesante. La negligencia del estudio resultó de una perspectiva despersonalizada de Agustín. Se llama el vinculum amoris, o el lazo de amor, lo que juntó la primera y segunda persona de la Trinidad. Así fue una perspectiva no personal, pero funcional entre el Padre y el Hijo. Formó el vínculo de los dos. Y es el mismo lazo entre los creyentes y Dios, lo que formó la unión con Cristo y sus atributos como su justicia. De esta manera que transmite la justicia de Cristo al creyente. Causó una forma de aceptar la persona del Espíritu Santo, pero no muy claro. Simplemente como un vínculo de unión entre el Padre y el Hijo. En las Edades Medias, los místicos hablaron de experiencias emocionales con el Espíritu, pero no mucho en cuanto a su personalidad, en cuanto a todo lo que la Biblia revela de él, sino que experiencias místicas, que hablamos luego. Llegando a la Reforma, Lutero usó el término fusión de amor, similar a Agustín, significando el lazo de amor, en una forma también medio depersonalizado. Pero recuerda que Lutero era parte del orden de agustinos. En la Reforma el enfoque fue la soteriología y eclesiología, no tanto la pneumatología. Calvino dio la autoridad de las Escrituras basado en el testimonio interior del Espíritu en el creyente, casi como segunda obra del Espíritu. O sea que la obra trabajando desde adentro, dándole la confianza que la Escritura que está estudiando realmente es la palabra de Dios. El primero, para él, siendo la fe y la regeneración. Eso fue el orden. La segunda obra que produjo es la confianza en la palabra. También medio como místico. Luego tenemos Wesley, que enfatizó el Espíritu en la obra de la santificación. La única forma de que nosotros pudiéramos tener la santificación era como por la llenura o lo que él llamó la segunda obra del Espíritu Santo en su vida, para llegar a ser santo delante de Dios. Pero luego en la filosofía de las edades, en el siglo XIX, el énfasis llegó a ser romanticismo. El énfasis en emoción e individualismo, buscando experiencias que les satisfaga y rechazando preceptos de orden, calma y equilibrio y racionalidad. Este movimiento preparó el escenario para la expresión del pentecostalismo en el año 1900. Más sobre esto en la tercera lectura. Nuestro estudio va a tomar 3 etapas. La persona y la deidad del Espíritu, que sería la primera lectura. Luego el segundo sería sobre las obras y los dones del Espíritu. Y 3 sería los dones y señales
del Espíritu. ¿Qué es que la Escritura nos indica como sobre estos temas? La personalidad del Espíritu es importante para reconocer que su identidad es especial. Es una persona. Los seguidores de arianismo hoy llaman el Espíritu una influencia nada más, como los unitarios o los testigos de Jehová tienen una actitud de menos del Espíritu Santo. Dado que el hombre está hecho en la imagen de Dios, es razonable esperar una similitud entre el hombre y Dios. Nuestra personalidad viene de nuestro espíritu adentro de nosotros. No es exterior, sino que interior. Y hay algo parecido a esto. Lo que sabemos de la personalidad de Cristo es por sus acciones, pero de lo que sabemos del Espíritu Santo también es por sus características que están revelados en las Escrituras. Así que la personalidad puede ser definida por las características de intelecto, de emociones y voluntad propio. Quiero demostrar que el Espíritu tiene todas las características de personalidad, y así no es meramente una influencia o meramente un lazo entre nosotros y el Padre. Los atributos que confirman su personalidad son, por ejemplo, su intelecto. Dice el texto, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. O sea que Él conoce todo lo que hay y escudriña y exactamente examina y entiende todo lo profundo de Dios y luego la revela al hombre. También conocimiento. Conoce la mente de Dios, dice 1 Corintios 2:11. Inclusive el único que puede conocer la mente de Dios es el Espíritu de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y Él conoce todo lo que Dios conoce, lo que Él sabe. Y la mente del Espíritu es evidente. Y el Padre conoce la mente del Espíritu. Efesios 1:16, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este espíritu de sabiduría y de revelación es el Espíritu Santo. Es por medio del Espíritu Santo. Las emociones, sensibilidad a los sentimientos, sensibilidad de los sentimientos y respuestas en Efesios 4:30. Él tiene sentimientos. Dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Implica por el mandamiento que es posible. Imagínense la tristeza que Él tiene cuando tiene que morar adentro de nosotros. Esto hablamos un poco más luego de Romanos 8. La voluntad también tiene poder para tomar decisiones y hacer elecciones. Buletai es el verbo en griego, significa decisión de la voluntad tras deliberación. Significa de que está pensando, analizando y tomando decisiones. Hechos 16, versículo 6, por ejemplo. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Tenía razón. Razones que uno no se entiende. Pero no tiene que explicarlo a Pablo en aquel entonces. Pablo solamente tenía que obedecer. Sus obras confirman la personalidad de Él. La obra del Espíritu, por ejemplo, que enseña o exhorta. En Juan 14:16, Jesús prometió que Él iba a enviar otro Consolador,
La palabra otro es alos. Griego significa es otro pero del mismo tipo. No heteros, que es otro de diferente tipo. Y cuando él dice de que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu también da testimonio a nosotros, adentro. En Juan 15, versículo 26, dice de que Él dará testimonio de mí. Tú vas a saber por la obra del Espíritu que Cristo es real. La misma palabra en Juan 15, versículo 27. Los discípulos darán testimonio. O sea que de la misma manera, el Espíritu va a poder comunicar a nosotros la seguridad de lo que estamos creyendo. Una de las pruebas en 1 de Juan es lo que el Espíritu nos da este testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu guía en Juan 16:13. Él os guiará a toda la verdad. Entonces esa es una promesa especial para los apóstoles, pero también es una promesa que continúa, que Él nos va a guiar a la verdad y guiándonos para entender bien lo que la palabra significa en cuanto a la revelación del Espíritu. El Espíritu viene para convencer, Él convence. En Juan 16, versículo 8. Dice de que cuando viene el Espíritu, Él convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Significa de que Él va a dar la convicción en el corazón de cualquiera donde Él está operando cuando tiene pecado en su vida. De la diferencia entre el pecador y la justicia de Cristo, y va a darle la convicción de que necesita la justicia de Cristo para ser aceptado y también de juicio, como una advertencia que viene, un juicio para nosotros. Cada uno tiene que rendirse cuenta. Y esta convicción que viene al creyente es del Espíritu Santo. El Espíritu también regenera. En Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. Dando vida no es algo superficial, es una nueva vida. Esta nueva vida es la regeneración de nuestro espíritu que estaba muerto en el pecado y ahora tiene vida por la presencia y morada del Espíritu adentro de nuestro espíritu. El Espíritu también intercede. Romanos 8, 26 dice de que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que esos son sentimientos imposibles de expresar, que habíamos mencionado anteriormente. Significa de que el Espíritu adentro de nosotros entiende de que por su santidad no está llegando a la glorificación. En el contexto de lo que está hablando es que aún las plantas y toda la creación tiene ese mismo gemido que nosotros tenemos. Todavía estamos afectados por el pecado en nuestras vidas. El Espíritu quiere la libertad de todo efecto del pecado. Y este adentro que fuese todo ese ser santo. Y que no se puede expresar este deseo fuerte. Pero eso es lo que Él intercede por nosotros. Con los gemidos indecibles. De que cómo vamos a llegar a ser en la resurrección y glorificación de nuestro un día. El Espíritu manda en Hechos 13, versículo 2. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, por medio de los profetas presentes, que los comunicó a la iglesia de que aparte estos hombres para una obra que yo tengo para ellos. Es el Espíritu que dio este orden.
Su vulnerabilidad indica también personalidad. Puede ser afligido. Isaías 30, versículo 10 y Efesios 4, 30 dice que y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. También puede ser blasfemado. No, obviamente, esto no son descripciones de una fuerza o una cosa impersonal. En Mateo 12, versículo 32, al que habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Es interesante, ¿no? O sea, que puede hablar en cuanto al Padre y contra el Hijo y será perdonado, pero ten cuidado en el contexto de atribuir las cosas del Espíritu a Satanás. Puede ser resistido en Hechos 7, versículo 51. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Así que el Espíritu no es irresistible. Se puede resistirlo. Puede apagarlo. Por eso hay mandamientos de no apagar el Espíritu. Se les puede mentir. Hechos 5, versículo 3. ¿Por qué, hablando a Ananías, que por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo, pensando de que Él no va a hacer nada? Oh, cómo equivocaron Ananías y Zafira. Puede ser obedecido también, gloria a Dios. En Hechos 10, versículos 19, 11, 12, Pedro oyó el Espíritu y le obedeció, y gracias a Dios abrió la puerta del Evangelio para los gentiles, de lo cual estamos nosotros. Por otro argumento también puede ser el uso que hace el autor de Juan de la gramática. Indica su personalidad. Si es el espíritu es una palabra en griega que significa algo en género neutro. Entonces, cuando hace un pronombre refiriendo al espíritu, normalmente en la gramática, haría un pronombre como él, pero en castellano se puede hacerla en el mismo género, pero cuando hace la referencia al espíritu, que es pneuma, como por ejemplo el pronombre ekeinos, significa él, siempre está en el masculino, pero se refiere directamente al espíritu. En Juan 15, versículo 26, tenemos este juego gramático, algo neutral con un pronombre antecedente que referencia al pneuma, pero en el masculino singular. Tanto en 15:26, 16:13 y 16:14, implicando de que está hablando a una persona, describiendo su ser como espíritu, pero es masculino, no en forma sexo, solamente en forma género. La deidad del espíritu se indica por el uso de la palabra. Tenemos el Espíritu de Dios y frases como el Espíritu de Cristo. Todos los dos son el Espíritu Santo. En Romanos 8, 9 a 11, utiliza 3 términos en el mismo contexto. Dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros, versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea que el Espíritu de Cristo entonces es el Espíritu de Dios. Dice entonces no es de Él en versículo 9. Luego en versículo 10 dice que si Cristo está en vosotros, entonces el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, y Cristo está en vosotros porque el Espíritu está en vosotros. Entonces en versículo 10, a través del Espíritu Santo, Cristo está en vosotros. Fuerte. Y también en versículo 11 dice que el Espíritu de aquel que levantó a Jesús
Esto fue el Padre en versículo 11. Entonces vemos que el Espíritu está identificado tanto con el Padre, con el Hijo y con sí mismo en el Espíritu Santo. En Romanos 8, versículos 13 y 14, demuestra que el Espíritu en nosotros domina la carne. Porque vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces vemos la tremenda potencia del Espíritu en nosotros. También en Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Y es la tercera persona de la Trinidad que mora en nosotros. Pero como Él mora en nosotros, recuerde, Padre e Hijo, todos tienen un espíritu, y es el mismo espíritu de ellos que es el Espíritu Santo. Entonces se puede definir que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es igual. Y por eso el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Hechos 16, versículos 6 y 7, dice que hace sinónimo el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Versículo 7, inclusive, mejor en el manuscrito, dice de que fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y luego en 16, versículo 7, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces vemos que otra vez la combinación o intercambio del Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo y Espíritu Santo son referentes a la misma persona de la Trinidad. Sin embargo, en Efesios 4:4 dice de que hay un solo Espíritu en Dios. 3 términos para un Espíritu: Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo y Espíritu Santo. Los atributos divinos del Espíritu son también indicaciones de su deidad. Tiene vida. Romanos 8:2 dice que el Espíritu de vida. Es que el Espíritu produce vida. Es omnisciente. 1 Corintios 2:12. El Espíritu todo lo escudriña. Él conoce todo. Omnipotencia en Job 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo. Formó en el vientre a Job. Omnipresencia, Salmo 139, versículos 7 a 10. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? También vemos de eternidad en Hebreos 9:14. El Espíritu eterno. En santidad. Mateo 12, versículo 32. Hablé contra el Espíritu Santo. Es como su nombre, parte de su carácter. En amor, Gálatas 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor. Y verdad, Juan 14, 17. El Espíritu de verdad. Todas las características son descripciones de Dios, porque Dios también es amor. El Espíritu es amor. Bueno, también vemos las obras divinas del Espíritu. Hay muchas las revelaciones que tenemos del Espíritu realmente. Él crea en Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la creación original, es una descripción de una gallina sobre sus huevos que acabó de criar, de formar, de dar luz. Y entonces así el Espíritu movía sobre la faz de las aguas. Salmo 104, versículo 24 a 26. La tierra está llena de tus beneficios.
porque está haciendo muchas cosas alrededor de toda la tierra. En Job 26, versículo 13, su espíritu adornó los cielos. Eso es creación formal. También engendra a Cristo. En Mateo 1:20 dice que lo que en ella, en María, es engendrado del Espíritu Santo es. Es como Cristo fue nacido de una virgen. Fue por la obra del Espíritu Santo. También inspira las Escrituras, o sea que respira, o sopla las Escrituras. Según Pedro, capítulo 1, versículo 21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Significa que el viento de Dios está soplándoles en el sentido moviéndoles, llevándoles a producir algo sin error. Dice que también segundo Pedro 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Regenera también, eso es más personal para nosotros. En Tito 3:5, la renovación en el Espíritu Santo. Primero de Pedro 1:23, y siendo renovados. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive. Es el instrumento que el Espíritu usa para renacernos. En Juan, capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido del Espíritu es. Como habíamos visto, intercede en Romanos 8, 26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sigue siempre intercediendo por nosotros. Santifica en 2 Tesalonicenses 2:13. Mediante la santificación por el Espíritu, dice el texto. Lo que la obra que el Espíritu está haciendo en tu vida es santificándote. Si estamos viviendo, creciendo en nuestra santidad, es porque la obra del Espíritu ha sido eficaz en nuestras vidas. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, según la presencia de Dios, Padre y santificación del Espíritu para obedecer. La presencia de Dios es la base de toda la obra de Dios en nuestras vidas. De que la santificación del Espíritu es que Él ha puesto aparte nuestra vida para obedecerle. También que ayuda a los santos. En Juan 14:6 dice que os dará otro, como habíamos visto, igual de mismo tipo, consolador, para que esté con vosotros para siempre. Como esto me ha consolado muchas veces. Bueno, también las alegorías o tipos del Espíritu indica que es realmente algo aparte pero unido con Dios. Dice que está revistiendo en Lucas 24, versículo 14, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Griego en dúo significa vestido con o pasivo, indica que otro va a ser vestidura a nosotros. En el contexto, la ropa es con poder. Va a estar cubierto con este poder en nuestras vidas. También vemos como un símbolo de paloma. Mateo 3, versículo 16. Como una paloma. Simboliza la paz y que descendió sobre Jesús como una paloma y quedó sobre él. Las arras. En 2 Corintios 1:22, el griego arrabón significa depósito, anticipo. Nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
En Efesios 1:14 dice la misma cosa. Las arras significa de que la garantía que tenemos de que un día vamos a estar glorificado, resucitado y aceptado en la presencia de Cristo es que el depósito, el inicio, la primera parte de la obra de Dios ha sido depositado en nosotros para concluir en la glorificación que viene cuando estamos en su presencia. También es identificado como aceite. En Zacarías 4:1-14 da poder, iluminación y limpia. Aceite es muy útil como un remedio y una medicina en el Antiguo Testamento. Además es una sella. 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado. Efesios 1:13 dice lo mismo. Y 4:30 denota la propiedad y seguridad. Fuisteis sellados. Sobre un sobre siempre pondría un poco de cera y poner el sello de la persona importante que no puede ser rompido aparte de la persona a quien está dirigido la carta. La idea es de que el sello no va a ser roto hasta que el dueño de nuestra vida, Jesucristo, abre nuestras vidas en el cielo. También es el símbolo de agua en Juan 7:37-38. Presencia desbordante para impactar a otros. Dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir, el texto dice. Entonces, simbolizando el Espíritu como agua que fluye desde adentro de nuestras vidas. También como viento. El viento es un misterio que va y viene como Él quiere. Juan 3:8 dice que sopla de donde quiere. Así que es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estamos realmente guiados por el Espíritu donde Él quiere y cuando quiere. 1 Corintios 12:11. El mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiera. Entonces el viento no puede controlar, no puede forzarlo. Igual es que el Espíritu Santo en cómo Él lo hace, en cuanto a los dones en particular. El Espíritu en la revelación y la inspiración. Hay mucho más sobre la obra de revelación e inspiración del texto bíblico, pero esto estudiaremos en la bibliología. Bueno, en final, déjeme decir, el ministerio espiritual en el Antiguo Testamento. La regeneración también ocurrió allí. En Juan 3:10, hablando con Nicodemo, dijo que ¿no sabéis esto? Se enseña en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Ezequiel 36 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El Espíritu Santo, en muchos aspectos, trabajó en el Antiguo Testamento efectivamente en vidas, como ahora, con unas pocas diferencias, pero la gran diferencia es formando el cuerpo de Cristo, que no pudo hacerlo antes de que Él viniera, pero cuando Él vino y ya resucitó, pudo formar un cuerpo unido por medio del Espíritu Santo. Pero aparte de esto, Él estaba en presencia de muchas personas en el Antiguo Testamento. Esta obra del Espíritu está prometido para el milenio en Ezequiel 36, pero la participación en el presente, por ejemplo en Ezequiel 18:31, dice que y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces Él haría la misma cosa en el Antiguo Testamento. La morada selectiva en el Antiguo Testamento, en Juan 14, versículos 16 y 17, prometió un nuevo ministerio del Espíritu. Os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre,
porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea que en el Antiguo Testamento el ministerio fue con las personas que eran seguidores de Dios, pero en el Nuevo Testamento va a estar adentro de nosotros. Un gran cambio que ocurrió desde el día de Pentecostés. Habitó en algunos individuos en el Antiguo Testamento, como está mencionado en Números 27, versículo 18, es Josué, y David también en 1 Samuel 16, versículos 12 y 13. Pero luego será la norma para todos los creyentes, todos los seguidores de Dios. Su finalidad era realizar tareas específicas y muy especiales, tanto en la guerra como en la construcción. Pero no menciona tanto como está mencionado en el Nuevo Testamento. Tenía propósito, todo en los preparativos de la venida de Cristo a la tierra. Parece ser temporal, en el sentido de que no permanente. Como en Saúl dice que 1 Samuel 10:10, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Pero luego, 6 capítulos luego, en 16, versículo 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Lo que significa todo esto no es tan claro como en otros sentidos, pero nosotros podemos ver de que realmente eso es algo importante, la diferencia que tenemos hoy en día. También una obra tremenda es que él estaba restringiendo el pecado en el Antiguo Testamento. En Génesis 6, versículo 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Igual parecido en 2 Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8. Y también vemos otros aspectos no mencionados en el Nuevo Testamento, ciertas obras de artistas, trabajo en el tabernáculo y luego en el templo en Éxodo 31, también en 1 Reyes 7, versículo 14. La habilidad en guerra fue capaz por el Espíritu, increíble, en Josué, David, Otoniel y Gedeón, etc. Entonces, esto es un resumen breve del origen de la primera etapa del estudio de neumatología. Ahora vamos a descubrir muchos más en la segunda etapa de nuestro estudio de neumatología en la semana que viene.